Muy buenas noches. Hoy vamos a hablar de dos conceptos fundamentales en la teoría de Vygotsky, como son la zona de desarrollo próximo y la imitación. Y lo vamos a hacer a partir de dos referencias fundamentales: el problema de la edad y la dinámica del desarrollo, y el capítulo 6 de Pensamiento y Habla. El desembarco inicial de la teoría de Vygotsky, hecho por los autores americanos específicamente, supusieron algunas interpretaciones poco felices de la obra en general y del concepto de zona de desarrollo próximo particular. Esto sucedió por traducciones alteradas, imagínense, del ruso al inglés, del inglés al castellano, por el desconocimiento de las bases filosóficas y de la teoría histórico-cultural de estos autores americanos, y también hubo censura de citas de Marx, de Engels, y fragmentación general de sus escritos. Afortunadamente, las traducciones posteriores arreglaron esta situación cuando los rusos preparan las obras escogidas para el lector en castellano. El contexto del problema donde aparecen estos conceptos ocurre obviamente en la Unión Soviética, principios del siglo pasado, dentro de un debate de los psicólogos testistas, psicometristas y Vygotsky. El debate versaba acerca de la utilidad de los test de inteligencia que, seguramente saben, miden el nivel de desarrollo actual, lo que un sujeto puede hacer solo. Vygotsky objeta esta posición, que solo registra lo que ya ha madurado en el sujeto, y dice este autor que no sirve para un diagnóstico y un pronóstico del desarrollo cultural, y por lo tanto tampoco para diseñar programas educativos, por ejemplo, para intervenir. De modo tal que vamos a ver entonces la primera placa. En esta primera definición de la zona de desarrollo próximo, vemos que se resalta el valor teórico de este principio diagnóstico, que radica en que nos permite penetrar en las conexiones internas, dinámico-causales y genéticas que condicionan el proceso del desarrollo mental. Vygotsky hace una crítica genética, histórica, porque dice que no sirve medir solo lo que ya pueda hacer un niño, sino que hay que medir también lo que pueda hacer conjuntamente con otros, lo que llama el autor el trabajo en colaboración. ¿Por qué? Porque lo que pueda hacer conjuntamente primero un niño, luego podrá hacerlo solo. De modo tal que la zona de desarrollo próximo es una aplicación psicométrica de una ley que en realidad ya conocen, la Ley Genética General del Desarrollo Cultural, que dice que toda función psicológica superior aparece dos veces, primero en el plano interpsicológico, luego en el plano intrapsíquico. En este sentido, la zona de desarrollo próximo no explica nada nuevo que no esté ya contemplado o larvado de algún modo en esta ley genética general, dado que la relación genética entre los planos de formación, el conjunto y el individual, se concibe aquí de forma pronóstica hacia dónde va el desarrollo cultural. Y por otro lado, la medida de esa diferencia entre los dos planos de formación o las dos unidades de análisis posible revela la velocidad de esta internalización. De modo tal que vamos a ir a una segunda placa en donde aparece quizás la definición más conocida. Esta diferencia entre la edad mental o el nivel actual del desarrollo, determinado por medio de la resolución independiente de tareas, y el nivel alcanzado por el niño cuando resuelve tareas no en forma autónoma sino asistido, determina la zona de desarrollo próximo. De modo tal que, visto las cosas así, lo que tenemos que hacer, dice Vygotsky,
son dos mediciones. Por un lado, hay que medir el rendimiento individual, que es lo que se llama nivel de desarrollo actual, que es lo que puede hacer el niño solo dentro de lo que hemos llamado a lo largo de este curso la unidad de análisis acción mediada. Y por otro lado, dice Vygotsky, hay que medir también el trabajo en colaboración, o sea, una medida del rendimiento conjunto. Esto ocurriría dentro de la unidad de análisis actividad conjunta. Es lo que puede hacer con ayuda y en ese sentido es una mirada prospectiva en la medida que es lo que podrá hacer luego. A la diferencia entre estos dos niveles del desarrollo, Vygotsky le llama la zona de desarrollo próximo. Hay que tener en cuenta igualmente que ambos niveles del desarrollo, o planos de formación también, existen simultáneamente, además de genéticamente en el tiempo. Por ejemplo, si yo estoy dando una clase entre varios estudiantes, por un lado está el rendimiento de cada uno y por otro lado el rendimiento conjunto de toda la actividad. Y se supone que va a haber una diferencia entre ambos niveles del desarrollo. Pero también es importante tener en cuenta que dentro del nivel de actividad conjunta, dentro del trabajo en colaboración, hay que ver cómo se distribuye la conciencia, porque nosotros ya sabemos que las funciones están primeramente divididas y repartidas, dice Vygotsky, entre las personas. Para medir ese rendimiento entre las personas, hace falta que el docente o el investigador tome varias opciones, vamos a decir. Por ejemplo, puede hacer uno la tarea y luego sigue el sujeto, o bien lo dejamos que lo resuelva con nuestro estudiante más capaz, o le explicamos los principios de la solución del problema, le fraccionamos la tarea. Podemos hacerle preguntas orientativas, muchas veces retóricas, acerca de por qué no hace esto o por qué hizo aquello, intentando concientizar acerca de lo que no se percata, de las contradicciones, las dificultades, etc. También podemos irle adelantando diferentes claves necesarias en la operación, o bien una suerte de demostración comentada de los pasos que se van cumpliendo, o de la importancia de un detalle u otros señalamientos. Le enseñamos cómo debe resolverse el problema y observamos si puede, recurriendo a la imitación, dar con la solución. Uno puede preguntarse, ¿para qué sirven estas tareas auxiliares que implican la actividad conjunta? Y lo que plantea Vygotsky es que sirve para diagnosticar qué puede hacer solo y qué con ayuda el sujeto. Esto es, para medir la distancia entre estas dos medidas del rendimiento o producción mental y práctica. Pero también para conocer la capacidad de distribución mental del sujeto con otros, su capacidad de trabajo en equipo, que es predictor de lo que podrá hacer luego solo. Pero también nos permite conocer la capacidad de imitación, que es el indicio predictor principal para saber cuál es su techo en la posibilidad de comprender la actividad y por ello de poder operar conjuntamente en ese momento particular del desarrollo. Y estas tres cuestiones nos sirven no solo para predecir hacia dónde va el desarrollo y a qué velocidad, sino también para generarlo, para diseñar actividades educativas que el sujeto no domina individualmente. Por lo tanto, y volviendo de algún modo a la primera placa, el objetivo de Vygotsky es postular un método diagnóstico que permita pasar de un diagnóstico sintomatológico basado empíricamente solo en lo observable y que solo sirve para ver el estado actual del desarrollo aparente, al diagnóstico clínico que supone conocer los procesos internos aún inmaduros, las causas dinámicas y genéticas que explican el desarrollo a partir de lo que no se ve, pero que devendrá luego como desarrollo actual.
Hay que aclarar también que el nivel de desarrollo real, que es un concepto que aparece en el texto, y ustedes lo van a ver, tiene significados diferentes. Cuando se refiere a la mirada clásica, el nivel de desarrollo real es el nivel de desarrollo actual, lo que un niño ya puede hacer solo. Pero cuando Vygotsky habla desde su punto de vista del nivel de desarrollo real, está hablando del conjunto de las dos medidas relacionadas. En esto es interesante no confundirse. Por otro lado, Vygotsky no aborda el nivel de desarrollo actual especialmente, sino que lo pone en relación con el trabajo en colaboración, con la actividad conjunta. Porque esto es lo que permite saber qué desarrolla el sujeto y a qué velocidad lo hace. Veremos un ejemplo de esto que es bastante complejo. Tomaremos como ejemplo dos niñas, Uma y Lisa, de aproximadamente 3-4 años, igual esto no importa porque se trata de la edad mental. Ambas niñas tienen hipotéticamente la misma imposibilidad de encontrar una muñeca que han perdido. Sus niveles de desarrollo actual son iguales, ninguna puede resolver individualmente el problema. Cada una de ellas recurre a su madre declarando haber perdido su muñeca. Y la madre le dice a Uma: «Cuando saliste afuera, ¿tenías la muñeca?». Y Uma responde que sí. «Cuando entraste al cuarto, ¿la tenías?». Y la niña responde que no. «¿Dónde te parece que puede estar, Uma?». Y la niña va hacia afuera muy decidida. Como vemos, el trabajo de Uma tiene su complejidad. Puede distribuir la conciencia, la mente, en la actividad conjunta junto con la madre, porque de hecho hace una parte de la tarea en la división del trabajo, porque provee la información de recuerdos episódicos, afirmando y negando, para que la madre los ordene en la línea de tiempo. Como vemos en el caso de Uma, la distancia entre lo que puede hacer sola y lo que puede hacer con la madre es notoria. De hecho, está haciendo prácticamente la mitad de la actividad. Lisa, en cambio, que sería la línea de abajo, en la misma situación interactúa con la madre que organiza el mismo artefacto mental y cultural, o la misma actividad, del mismo modo. Y esta persona más capaz, la madre, sabiendo que la niña ha salido primero afuera, que cuando entró de nuevo a la casa ya no lo tenía y que luego fue a jugar al cuarto, la interpela. «¿Cuándo saliste afuera, Lisa, tenías la muñeca?». La niña responde que no sabe. «¿Cuando entraste al cuarto, la tenías?». Lisa no dice nada. «¿Dónde te parece que puede estar?». La niña mira para el cuarto, el último lugar en donde estuvo, y se percató de la falta y se queda mirando. Entonces la madre le dice: «Anda a buscarla, que seguro está afuera». Como vemos, Lisa tiene un rendimiento distinto. Lo que puede hacer con ayuda está más cerca de lo que puede hacer sola. No logra dominar los recuerdos episódicos para darle un feedback a la madre de dónde estaba la muñeca. Por ello, su rendimiento es más limitado y no puede decidir a partir de la explicitación de la línea de tiempo que genera la madre. Si bien hay internalización, porque lo que está distribuido entre cada dueto en el trabajo en colaboración será luego un nuevo nivel de desarrollo actual, y eso se ve claramente en la flecha roja, que va desde la unidad de análisis conjunta a la internalización, en el extremo derecho del gráfico. Lo que también es verdad es que la zona de desarrollo próximo de ambas es diferente, lo que pronostica la diferente velocidad de internalización que habrá. Y esto, de algún modo, fundamenta la crítica, pero también la pregunta de Vygotsky.
¿Puede decirse que las dos niñas tienen el mismo desarrollo porque tienen el mismo desarrollo actual? ¿O debemos decir en cambio que Uma tiene un nivel de desarrollo real que supera a la segunda niña, en la medida que pueda hacer en colaboración actividades mucho más alejadas de su nivel de desarrollo actual? Lo fundamental es que lo que las niñas pueden hacer externamente, no hallar la muñeca en ambos casos, no reflejan lo que pueden hacer internamente, ya sea dominar los recuerdos episódicos o no, o bien decidir a partir de esa información. ¿Cuál es la importancia de esto? Para Vygotsky, la importancia de esto es tener un instrumento confiable para diagnosticar y pronosticar el desarrollo cultural. Y esto lo plantea en términos de una metáfora, la del horticultor, para criticar a los testistas de su época. Dice algo así como que será un mal horticultor quien, queriendo medir la producción de su huerto o de su jardín, pongámosle, solo toma en cuenta los frutos ya maduros, las flores ya florecidas, en vez de ver los frutos que están todavía no desarrollados o los pimpollos, los capullos que todavía no han abierto. Del mismo modo, nos plantea que así también el psicólogo que se limite a determinar lo ya maduro, dejando de lado lo que está en proceso de maduración, jamás podrá disponer de una visión completa y verídica del estado interior de todo el desarrollo, y no podrá, por consiguiente, pasar del diagnóstico sintomatológico de lo aparente al clínico, lo profundo. Y ahora vamos a entrar al terreno del concepto de imitación. Para Vygotsky es un concepto técnico de la zona de desarrollo próximo. ¿Por qué? Porque es indicio de los procesos internos del desarrollo cultural y además porque tiene un lugar central en la ley genética general del desarrollo cultural, que ya veremos, y por lo tanto en la zona de desarrollo próximo, que es la aplicación de estas leyes. No tenemos mucho tiempo para plantear la historización de la imitación, la mímesis aristotélica y una cantidad de cosas interesantes. Lo que dice Vygotsky en todo caso es que la imitación había sido minimizada por la psicología clásica, relegada a lo automático y a lo mecánico, como lo que hacen los monos. Sin embargo, los monos no imitan mucho más de lo que ya saben hacer en la mayoría de los casos. En cambio, los niños sí pueden imitar algo muy por arriba de lo que ya saben hacer, como por ejemplo en preescolar, a donde juegan a juegos de roles profesionales y de lugares sociales y culturales relevantes, jugando a ser mayores. En ese sentido, un mono que dispara una cámara fotográfica para ser recompensado no comprende la inmortalización de un momento vital, ni quiere generar una experiencia estética. En ese sentido, el mono no imita a un fotógrafo. Del mismo modo, para Skinner, jamás pudo lograr que un animal imitase a otro. Si bien es muy fácil, dice, moldear la conducta deseada por reforzamiento operante, por lo cual no se puede explicar la imitación en términos, por lo menos, del condicionamiento operante. La imitación, en todo caso, dice Vygotsky, es una capacidad de aprendizaje superlativa, porque implica
la comprensión del sentido de la actividad, de modo tal que plantea a la imitación intelectual o racional. Este concepto de imitación de Vygotsky supone restringir el significado de la imitación a lo mental, pero a la vez lo amplía a un conjunto de actividades, y por ello una de las pruebas cruciales del método es la prueba de imitación. En la prueba de imitación le enseñamos cómo debe resolverse el problema y observamos si pueden, recurriendo a la imitación, dar con la solución. Lo que se ve en este experimento es que lo que se puede imitar es el techo de la comprensión y de la zona de desarrollo próximo, y de allí la importancia fundamental para el diagnóstico del desarrollo. En este sentido, la imitación es el indicio predictor del desarrollo cultural. Podríamos decir, dime qué puedes imitar y te diré qué puedes comprender. Y por ello también Vygotsky le llama a la zona de desarrollo próximo zona de imitación. Esto nos lleva a el lugar de la imitación en la teoría. Y este lugar es un lugar central, dado que es el origen de la colaboración, del trabajo conjunto propiamente humano, la posibilidad de constitución de un sujeto social distribuido colectivamente está fundamentado en el proceso básico humano de la imitación. Y en este sentido es, para el autor, la vía fundamental del desarrollo cultural humano. La relevancia entonces está puesta en postular una herramienta conceptual y práctica para un diagnóstico válido, adecuado del desarrollo cultural, que es lo que a él le interesa, y para poder predecirlo y por lo tanto poder diseñar programas educativos y de intervención. Y esto permitiría evitar el enseñar lo que no se comprende, lo que está más allá del techo de la zona de desarrollo próximo, o bien enseñar lo que ya se sabe, lo que no se despega del piso de la zona de desarrollo próximo. Por eso vamos a ver que esto no siempre fue bien comprendido, sobre todo respecto de la unidad de análisis fundamental. Los autores estadounidenses resaltaron el desarrollo de la capacidad individual del dominio operativo del sujeto y el traspaso de la autonomía dentro de la acción mediada del mismo. En cambio, la actividad conjunta es la clave de la psicología de Vygotsky. En este enfoque, lo relevante es el desarrollo cultural como parte de un sujeto colectivo que excede al individuo, poniendo énfasis en la participación no tanto como protagonismo, sino en tanto ser parte de, en la existencia histórica como parte de un movimiento más importante que la persona aislada. Y en ese sentido se decía que quizás la interpretación de los autores estadounidenses no era del todo feliz. Bueno, hemos llegado al final de esta secuencia de videos del espacio de teóricos. Vygotsky ha resultado ser el alfa y el omega de nuestro recorrido, que comenzamos planteando a la actividad conjunta como el legítimo almácigo de lo humano y que terminamos aplicando hoy esas mismas leyes genéticas del desarrollo cultural al problema de su diagnóstico y de su pronóstico. Así que les deseo que terminen bien la cursada y nos veremos seguramente con los exámenes presenciales.